Desde los inicios de la Iglesia cristiana, nunca existió dudas sobre la divinidad de Jesús, ya que en los 27 libros del Nuevo Testamento, una y otra vez nos afirman de que Jesucristo es Dios. Incluso los discípulos de los apóstoles a inicios del siglo II, los llamados padres apostólicos, afirmaron en sus escritos de que Jesús era Dios. El discípulo del apóstol Juan, Policarpo de Esmirna, en su carta a los Filipenses, capítulo 12, versículo 2, escribe lo siguiente: Creed en nuestro Señor y Dios Jesucristo y en su Padre, que le resucitó de entre los muertos. Otro discípulo del apóstol Juan, Ignacio de Antioquía, en su epístola a los Efesios, también escribe, en el capítulo 18, verso 2, porque nuestro Dios, Jesús el Cristo, fue concebido por María según el plan de Dios, tanto de la simiente de David como del Espíritu Santo. El reconocido y respetado teólogo Justino Mártir, en su libro Diálogo con Trifón, 63, dice: Por tanto, estas palabras testifican explícitamente que Jesús es testificado por el Padre, que estableció estas cosas como digno de ser adorado como Dios y como Cristo. Y este otro padre de la Iglesia, Clemente de Alejandría, en su libro Exhortación a los Paganos, capítulo 1, dice: Este verbo, entonces, el Cristo, la causa tanto de nuestro ser al principio como de nuestro bienestar, este mismo verbo se ha manifestado ahora como hombre, siendo él solo ambos, Dios y hombre. Y el obispo de Lyon, Ireneo, que fue discípulo de Policarpo, en su libro Contra las herejías, en el libro 1, capítulo 10, dice lo siguiente: Cristo Jesús es nuestro Señor, Dios, Salvador y Rey, según la voluntad del Padre invisible. Y en el libro 4, capítulo 5, dice: Cristo mismo, por tanto, junto con el Padre, es el Dios de los vivientes, que habló a Moisés y que también se manifestó a los padres. Y ya pasando a la evidencia de los padres apostólicos, veamos qué tiene que decir el Antiguo Testamento referente a este tema. El profeta Miqueas, en su profecía mesiánica, en el capítulo 5, verso 2, hablando del Señor de Israel, que es el Mesías, nos dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y uno de los comentaristas rabínicos más respetados dentro de los judíos, conocido como Radak, en su comentario sobre Miqueas, escribe: Se dirá en la era mesiánica que sus orígenes son de antiguo tiempo, de Belén. Quiere decir que será de la casa de David, porque hay un largo periodo de tiempo entre David y el rey Mesías, y él es Dios, como se dice, desde la antigüedad, desde tiempos antiguos. Y otro capítulo mesiánico es en Zacarías, capítulo 12, verso 10. En el verso 10 está hablando Jehová al profeta, y dice lo siguiente: Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y el comentario de Rashi sobre Zacarías 12:10, uno de los rabinos y comentaristas más importantes en el judaísmo, comenta en este verso: y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Nuestros sabios explicaron esto en el tratado de Sukkah 5.2a. Este es el Talmud. Este verso es una referencia al Mesías que fue inmolado. Y en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el comentario de uno de los rabinos más prominentes e importantes del siglo III, Reish Lakish, comenta en este verso de Génesis 1, verso 2: y el Espíritu de Dios vaciló sobre el agua. Ese es el Espíritu del Rey Mesías. Y en el libro de Daniel, capítulo 7, del verso 13 y 14, nos encontramos con este gobernante llamado Hijo del Hombre, que estará gobernando juntamente con Dios, y le será dado un reino eterno, dominio, gloria, y su reinado nunca será destruido. Esta es una referencia directa al Mesías. Rashi comenta lo siguiente sobre este verso, Daniel 7:13: uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días,
Este es el rey Mesías, quien estaba sentado en juicio y juzgando a las naciones. Y otra referencia mesiánica vemos en los Salmos 72:17, que dice: será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. En el Tratado del Talmud, en el libro de Sanedrín 98b14, hace una referencia mesiánica al Salmo 72:17, diciendo que su nombre perdure para siempre y que su nombre continúe mientras dure el sol, y bendíganse en él los hombres. El rabino Isaac ben Moisés, en su Akeidat Yitzhak, comenta que el Mesías como líder eclipsaría a todos los líderes anteriores, como Abraham, Moisés e incluso a los ángeles, ya que todos estos líderes fueron simplemente mera creación de Dios, pero el Mesías tendría en sí mismo la eternidad. El rabino Louis Ginsberg, en su Midrash o comentario sobre la Torá, nos comenta de cómo Moisés, al momento de morir e ir al cielo, se encuentra en el templo de Dios al Mesías. Esto nos demuestra que incluso antes de nacer ya el Mesías era preexistente. Ya vimos las referencias de los padres apostólicos y del Antiguo Testamento sobre la divinidad del Mesías. Ahora estudiaremos las referencias del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos presenta a Jesucristo como el creador de todo lo que existe, en el cielo y en la tierra. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3, todas las cosas por Él, el Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12, refiriéndose del Hijo de Dios: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, de versos 16 y 18, nos dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y en la traducción aramea, hecha por los rabinos de la Biblia hebrea, en Targum Isaías 48, verso 13, dice: de hecho, mi verbo fundó la tierra, por mi poder extendí los cielos, los llamé, se levantaron juntos. En el Targum Jerusalén, de Génesis 1:27, dice: y el verbo del Señor creó al hombre a su semejanza de la presencia del Señor los creó, al varón y a su compañero de yugo los creó. Y en el Targum Jerusalén de Génesis 3:22, y la palabra del Señor Dios dijo, o el verbo del Señor Dios dijo: he aquí, Adán, a quien he creado, es único en mi mundo, como yo soy único en los cielos arriba. El Targum Onkelos de Deuteronomio 33:27, el Dios eterno es una habitación por cuyo verbo fue hecho el mundo. En el Targum Jonatán de Levítico 26:12, pero la gloria de mi Shekinah morará entre vosotros, y mi palabra les será por Dios redentor, y serán a mi nombre por pueblo santo. Targum Jonatán de Génesis 28, del 20 al 21, si el verbo del Señor es mi ayuda y me guarda, entonces el verbo del Señor será mi Dios. En el Targum Jerusalén de Deuteronomio 26:17, has escogido la palabra o el verbo del Señor para que sea rey sobre ti este día, para que Él sea tu Dios. Vemos que en el Evangelio de Juan, el verbo es la representación de nuestro Señor Jesucristo, como en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el verso 14 nos dice que ese verbo, nuestro Señor Jesús, se hizo carne, se hizo hombre. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 8, verso 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio de cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Él es el autor de la vida, como está escrito en Hechos 3:15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y el apóstol Pablo en Romanos 9:5,
de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y en Hebreos capítulo 1, verso 2, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y como escribe este rabino, experto en la Torá, Abraham Acohen Cook, en su Semuná Kebatzim, dice que el Mesías es llamado el soplo de nuestras narices, el ungido de Dios. Este es su poder, la hermosura de su grandeza, que no está fuera de nosotros. Él es el aliento de nuestras fosas nasales, ya que el Mesías representa la vida de la humanidad, como dice el apóstol Juan en el capítulo 1. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En una segunda parte del video seguiré mencionando las cualidades de nuestro Señor Jesucristo, demostrando por su palabra de que Él es Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Dios los bendiga. Muchas gracias por ver este video. Por favor, si está bajo tu alcance, compártelo para que más personas aprendan de su palabra y puedan ser salvos y escuchar la sana doctrina. Dios los bendiga y muchas gracias por ver este video.